¿Qué es un rabino Bet Talmud? ¿Existió realmente Nazaret? ¿Qué significaba ser llamado Hijo de Dios? El objetivo de este podcast es ayudar a las personas a conocer a Jesús a través de la Biblia. Hoy hablamos del encuentro que tiene Jesús con Nataniel en el libro de Juan, capítulo 1. Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Bienvenidos a todos aquí al episodio número 10. Estoy aquí con el increíble doctor Nicolás Venditti y hemos estado en una serie... No, tanto de increíble no, increíble no. Increíblemente humilde también, pero hemos estado en una serie que diferentes encuentros que Jesús tuvo con personas, y el de hoy es uno interesante porque es un encuentro que tuvo con alguien con quien después tuvo una relación muy larga, no solamente fue un encuentro de una vez y ya. Y honestamente, es un encuentro que yo lo he leído, pero como de pasada, porque es muy corto, son unos 4 o 5 versículos, y digo, qué interesante, y ya. Pero bueno, aquí de hecho vamos a profundizar un poquito más en lo que se dice, y bueno, Doc, ¿por qué escogió este encuentro? Dígame, ¿por qué le llamó la atención? Pues mira, como en varios de los encuentros, ¿verdad? Hay momentos, encuentros que yo encuentro, me encuentro en el encuentro, fascinante, ¿verdad? Y entonces cuando notamos aquí con Jesús, ¿verdad? No es un encuentro espectacular en el sentido que uno se queda maravillado, hay un milagro, pero sin embargo al profundizar, y en realidad yo escribí este estudio hace unos años atrás, pero de esas cosas que uno lo deja, vamos a decir, lo tiene ahí, sabe que lo tiene ahí, pero al prepararnos para este programa y mirarlo más a fondo, me quedo maravillado de la profundidad de lo que es, lo que aquí superficialmente puede parecer como algo muy leve, ¿verdad? De poca profundidad, o como si Jesús casi está caminando y tiene un encuentro con un hombre que se llama Natanael y sigue su camino. Pero vamos a investigar mucho más a fondo las implicaciones y la revelación y la declaración de Natanael, ¿verdad? Si no te importa, ¿por qué no lee algunos de los versos para que tengamos un trasfondo? Sí, leo. Este encuentro se encuentra en Juan, el libro de Juan, el primer capítulo, versículo 45 en adelante. Entonces, dice así: Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: Ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y le dijo: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió y dijo: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces aquí, bueno, hay muchos nombres que se dan aquí de Jesús y varios títulos. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empezamos. Pues yo creo que vamos a tomar en realidad el centro de todo lo que vamos a platicar en el día de hoy. Pienso es el versículo, me parece que es el 49. Si puede leerlo otra vez, ¿verdad? Dice: Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En otras palabras, vamos a tomar el orden que está ahí en ese verso, ¿verdad? Okay. Ahí vemos que Natanael le llama a él, le llama maestro o rabí, dependiendo de la traducción, pero maestro o rabí. Y creo que es importante entender las implicaciones de esa palabra.
no era solamente alguien que estudió un poquito o alguien que de repente decidió, mira, voy a ponerme, quiero trabajar y déjame ver cuál es una buena profesión, sino en realidad ser rabino o ser rabí en el día de Jesús había muchas implicaciones y mucho estudio. Por ejemplo, todos generalmente, si había una sinagoga o si se encontraba un rabino, había varias etapas de preparación para las personas. Los niños de 5 años en adelante y niñas también, es importante entender, asistían a la sinagoga, y ellos se iban preparando no solamente en cuanto al estudio de la ley, en lo que es el Antiguo Testamento, pero también ese era el libro de texto para ellos aprender a leer. Entonces esa etapa le llaman Bet Safer. Que si Bet significa, ¿verdad?, casa, y Safer es casa de estudio. Entonces, en realidad es la sinagoga, para decirlo de una manera, sin entrar en muchas complicaciones. Entonces tenemos aquí niños de 5 y 6 años aprendiendo a leer. El libro de texto es el Antiguo Testamento. Generalmente el enfoque era mucho más en lo que llamamos hoy el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, cuando los niños iban creciendo, iban madurando, iban aprendiendo a leer, aproximadamente cuando tenían 11, 12, hasta 13 años posiblemente, pero generalmente 11, 12, entonces ya eran un poquito más maduros los niños, y entonces las niñas, y fijémonos que las niñas también estudiaban. Pero las niñas entonces normalmente se quedaban en casa, la madre le enseñaba el oficio, ¿verdad?, de cómo ser buena esposa, limpiar la casa, hacer todas esas tareas, ¿verdad?, de lo que implicaba ser una esposa. Ahora, cuando miramos eso en el siglo XXI, hay algunos que dicen, ¡ay, qué escándalo! ¿Cómo puede ser todo eso? Y si la mujer era inteligente y quería ser abogada, etcétera, pero no nos olvidemos que hay una gran diferencia en el siglo XXI en cuanto al papel tanto de la mujer como el hombre, porque el hombre generalmente era el que suplía el dinero y todo lo necesario para la familia. En esos tiempos, exactamente. Y entonces notamos esa primera etapa. Sin embargo, los que eran más dotados o más inteligentes, que tenían más pasión para las escrituras, los jóvenes, estamos hablando aquí de jóvenes, no de las niñas, entonces iban a una segunda etapa que se llamaba Bet Midrash. Pero vamos a decir, esos que no eran muy talentosos, los muchachos, vamos a decir, no muy talentosos o no les gustaba estudiar, ellos se quedaban en casa también, generalmente bajo el cuidado del padre, y el padre le enseñaba el oficio de él. Un ejemplo bíblico que tenemos es Jesucristo con José. Sabemos que Jesús, ¿verdad?, la Biblia solamente lo menciona una vez, que era carpintero, pero también era el oficio que probablemente aprendió de su padre. Entonces, de 1 a los 12 años... Usted me dijo que no era solamente un carpintero como nosotros pensamos, ¿no? No, la palabra ahí, aunque muchas veces, claro, la tradición dice carpintero, pero una persona que trabajaba construcción, ¿verdad? Yeah. En otras palabras, podía trabajar otros oficios en cuanto a lo que es edificar una casa. Sí, no era solamente una mesa, como lo ponen en las películas o cosas exactamente. así. Eso exactamente. Yo no sabía, fue increíble cuando me dijo eso. Pero era, ¿verdad?, era normal que un hijo aprendiese el oficio normalmente de su padre. Ahora, vamos a decir a alguien como Jesús, cuando se usa la palabra de llamarle a él rabino o otros rabinos, a los 12 años aproximadamente, o 13 años en realidad, ellos iban a la segunda etapa,
que era, ¿verdad?, la de Bet Midrash. Ahora, lo importante de entender, ¿te recuerdas cuando Jesús estaba con los maestros en el templo? ¿Qué edad tenía él? Nos dice la escritura. Decía que tenía 12 años, que se perdió y sus papás lo estuvieron buscando por no me acuerdo cuánto tiempo. Y estaba ahí Exactamente. con el templo haciendo Entonces, preguntas. él estaba haciendo preguntas, pero también los rabinos le preguntaban a él. Ajá, Entonces era, ¿verdad? Y ellos se quedaron maravillados si nos recordamos lo que nos enseña la Biblia. cierto. Entonces, a esa edad, a los 13 años aproximadamente, era la segunda etapa, donde iba, ¿verdad? Y crecían y aprendían más sobre la escritura. Y aparte de eso se miraba lo que sería todo el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, aproximadamente hasta los 14, 15 años. Okay. En otras palabras, un jovencito de unos 14, 15 años, más o menos, tenía la mayoría de la Biblia aprendida, estudiada. Pero para ser rabino había una etapa más, que era una etapa que se llama Bet Talmud. Y Talmud significa en realidad comentario, saber comentar sobre la ley o sobre la Biblia. Que tenemos los jovencitos, la primera etapa, aprendían lo que decía un poquito los primeros 5 libros de la Biblia. Segunda etapa, aprendían lo que decía el Antiguo Testamento, pero la tercera etapa en realidad es que el rabino formaba a sus discípulos y habían diferentes escuelas, habían diferentes rabinos y maneras de interpretar la Biblia. Y eso terminaba aproximadamente a los 30 años, Okay. de 15 a 30 años. Y era una etapa donde los jóvenes discípulos andaban con su rabino. Por eso cuando Jesús, notamos, ¿verdad? Los discípulos están con él. No era solamente que le agradaba estar con Jesús, sino era parte del proceso religioso de la preparación de ser rabino. Y Jesús ¿Y cuántos empieza. años tenía? Ajá. Sí, ¿cuántos años tenía Jesús cuando vemos empezó su ministerio? No dice. Eso iba a decir, empezó justo a los 30, que muchos, pues yo diría, qué interesante, pero no, es muy, que tiene que ver con todas las enseñanzas aquí de cómo ser un rabí. Qué interesante. Exactamente. Entonces, cuando Natanael dice estas palabras, en realidad está reconociendo no solamente el estudio dándole el título, el reconocimiento de que Jesús había terminado todo ese proceso, pero también que él era un rabino. Wow. ¿Verdad? Oye, una pregunta entonces. Sí. Está reconociendo aquí su trayectoria, entonces sería como, obviamente no es igual, ¿no? Pero nada más para Sí. que quepa en mi cabeza. El Bet Safer, que es el primero, empieza a los 4 o 5 años hasta los 12, es más o menos como la primaria, Sí. ¿no? Como todo el mundo va a la primaria. Sí. Después el Bet Midrash es de los 10, 12, 13 hasta los 15. Es como la secundaria, Exacto. pero no todos iban a Sí. esa. Muchos ya se iban en vez de eso, Sí. se iban a estudiar lo que sus papás hacían, ¿no? Como carpintero o lo que sea, constructor. Y después de Bet Midrash, el Bet Talmud empezaba a los 15 hasta los 30. Entonces, eso era como preparatoria, universidad, maestría y doctorado, todo junto así, ¿no? El Bet Talmud. Exactamente. Y después de ahí Sí. ya eran considerados un rabí a los 30 y Un rabí. tomaban discípulos. Ok, muy bien. Entonces, Exactamente. quería asegurarme que entendí bien. No, Muy no, bien. no, pero muy bien, Elliot, porque es importante que entendamos eso, porque nos ayuda a entender el versículo y también a Natanael. Pero no se quedó, lo que me maravilla es que no se quedó en solamente llamarle rabí, sino le dice que tú eres el Hijo de Dios. Ajá. En otras palabras, está reconociendo la deidad de Jesucristo. Y fijémonos que al decir Hijo de Dios no está hablando de la misión de Jesús, en otras palabras, lo que Jesús hacía, sino está hablando de su naturaleza. Le estaba mirando como Dios, le estaba mirando como su naturaleza al decirle que era Hijo de Dios. Para la mentalidad judía,
le estaba dando, ¿verdad?, igualdad a Dios. Y si nos Wow. fijamos, los evangelios hacen eso bien claro, nos Ujú. muestran de una manera bien clara porque los líderes religiosos, ¿verdad?, los evangelios, quieren matar a Jesús por blasfemia. Ujú. Y notamos la blasfemia, claro, ellos necesitaban para matar a Jesús la aprobación de los romanos, pero los líderes religiosos entendieron claramente cuando Jesús dijo que sí, él era el Hijo de Dios, o darle ese título, está hablando de su naturaleza. En otras palabras, yo soy Dios. Y claro, para ellos sabemos cuando el sumo sacerdote se rasga las vestiduras, en otras palabras, era una señal que Jesús había hecho algo imperdonable, una Wow. blasfemia haciéndose igual a Y Jesús. Digo, a Dios. eso es muy importante Sí, porque sí. aquí, bueno, para cualquiera que es cristiano o va a la iglesia, es un término Mm, normal que dices, tú eres un hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, hija de Dios. Aún los que no son cristianos a veces dicen eso, pero Juan 1:12 nos deja claro, cualquiera que cree es un hijo de Dios, ¿no? Pero no en ese tiempo, aunque los israelitas eran hijos de Dios en otro sentido, el ser sí, hijo de Dios, como dice, sí. en un sentido Era singular, Ajá. Era en un... era singular. Sí. Continúa, sí, No, no, sí. sí. Era en un sentido ontológico, ¿no? O sea, en cuanto a su ser, su naturaleza, Sí, relativamente exactamente. hablando. Entonces, eso está... Muchos critican al cristianismo porque después, se inventaron la Trinidad y que todo eso, pero desde el principio Juan está haciendo eso claro con el primer versículo del Evangelio. Está diciendo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y aquí otra vez está Natanael Exactamente. reconociendo esa misma naturaleza, ¿no? Que eso es, eso es increíble. Es fascinante, ¿verdad? Sí. No, y aparte de eso, si miramos el propósito del Evangelio de Juan en el capítulo, creo que es 20, ¿verdad? Él nos da el propósito, es para que creyesen que Jesucristo es el Hijo de Dios y todos los que creen en Él tendrán la vida eterna o tienen la vida eterna. Ujú. Entonces las implicaciones de Natanael decir esas palabras son impresionantes, de verdad que sí. Pues si alguien lo No era hubiera solamente, escuchado, sería, sí, él igual estaría cometiendo blasfemia, ¿no? Si alguien hubiera escuchado él, posiblemente, claro que sí, wow. claro que sí. Pero sin embargo, Juan, cuando miramos, Juan es el último de los 4 evangelios que tenemos, Ujú. ¿verdad? Entonces, el enfoque de Juan es en realidad, aunque los otros 3 evangelios, ¿verdad? También hablan de la deidad de Jesús, pero el mayor enfoque de, de Juan es la deidad de Jesucristo, Mm. ¿verdad? Que Jesucristo es Dios. Ujú. Vemos Mateo, el enfoque de Mateo más que cualquier cosa, aunque también vemos la deidad, es que es el Mesías, el Ujú. prometido, y vamos a mirar eso también. Pero sin embargo, aquí Juan está diciendo claramente en la boca de Natanael y aparte en el propósito del Evangelio que Jesucristo es verdaderamente Wow. Dios. Sí, wow, exactamente, wow. Es para uno decirse, wow. Así mismo es. Y Increíble. claro, la tercera cosa que notamos aquí es cuando él dice el rey de Israel. Ujú. Natanael estamos hablando, ¿verdad? Ujú. Al decir eso, sabemos y entendemos claramente que Jesucristo no era un rey en el sentido como el rey David, Salomón, el rey Saúl de Israel, sino que en realidad le está dando el título y reconociendo que Jesús es el ungido o el Mesías. Y fijémonos en los primeros versículos que leíste, Eliot, ¿verdad? Cuando Felipe dice, el que nosotros estamos esperando, Ujú. el que escribió Moisés y los profetas. Ujú. Ahí está hablando claramente sobre el Mesías, Ujú. que esperaban que iban algunos, esperaban que el Mesías iba a ser rey, sí, pero un rey igual como el rey David, para decirlo de una manera. Porque no nos olvidemos que tanto el rey David como también el rey Salomón vivieron aproximadamente unos 1000 años antes que Jesucristo.
que fue encarnado, ¿verdad? Ujú. Y entonces, al ver todo eso, estamos hablando aproximadamente de unos 1000 años que pasaron, y durante ese tiempo algunos esperaban que el Mesías iba a ser igual como el rey David y traer prosperidad y sacar todos los extranjeros. E Israel iba a ser un país como era en los, vamos a decir, en la era de oro, Ujú. como algunos le llaman esa época, o como en los días de Salomón. Ujú. Y claro, sabemos que eso no ocurrió con Jesucristo. En otras palabras, había ese pensamiento, pero Jesús lo hace claro, digo, Natanael al decir eso está hablando en cuanto al Mesías. Sí, Y yo creo una escritura para nosotros entender esto un poquito, y vamos a mirar en otro encuentro, es cuando Jesús está ante Pilato, ¿verdad? Las implicaciones de ese diálogo entre los dos, porque aún el mismo Pilato menciona, ¿verdad? Dicen que tú eres rey. Y Jesús, ¿verdad? Eh, Mejor no hablamos sí, mucho de eso porque tenemos sí, otro es episodio, el pero próximo. solamente exactamente. Pero sin embargo, miremos las implicaciones de lo que Natanael al decir que es rey de Israel está diciendo, este es el Sí. Mesías, este es el que nosotros estamos Y esperando. como dices antes, cuando Felipe le dice, el que profetizó, el que estamos esperando que escribió Moisés en la ley, y no estamos hablando la ley en cuanto a los 10 mandamientos, sino la ley eran los primeros 5 Exactamente. libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, como bien dijiste. Sí. Y ahí había varias partes. Uno que me viene a la mente es cuando dice que va a Ujú. venir uno que es mayor que Moisés. Son pequeñas profecías que Exactamente. hablan de, bueno, Génesis 3:15, ¿no? Ujú. El que iba a aplastar la serpiente. Y Sí. después en los Salmos, habla de Salmo Exactamente. 110, ¿no? El que se va a sentar a mi diestra y tendrá a sus enemigos debajo Ujú. de sus pies. Después aquí dice, el que escribió Moisés en la ley y los profetas y todas las profecías de que iba a venir el Mesías, el hijo del hombre y todas esas cosas. Entonces, Sí, 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 todo sí. eso lo esperaban, y por eso él dice, tú eres el rey de Israel. Aún David, ¿no? Que dice que su hijo iba a reinar para siempre, y obviamente Salomón no reinó para Ujú. siempre. Entonces hay unas profecías Sí. ahí que vemos que estaban esperando el Mesías, y Natanael, bueno, reconoce que es rabí, como dices, ¿no? Por todos sus estudios y su trayectoria. Reconoce que es rey de Israel, diciendo, tú puedes ser el que habla el Antiguo Testamento, el El que Mesías que esperamos. esperamos, pero después le añade también el Hijo de Dios, y eso, poniéndolo al igual, eso ya, porque muchos esperaban, como dices tú, un rey, pero humano, como David. Aquí Sí, él llega a una revelación de Dios, de Jesús, total. increíble, con tan poco tiempo que lo conoció. Bueno, no sabemos, ¿no? Pero tan rápido Sí, llegó este entendimiento, y eso solamente puede haber sí, sido el Espíritu Santo, yo creo, ayudándolo igual que a Pedro. exactamente. Yo creo que en nuestra discusión también es importante, no solamente como mencionaste tú, el Hijo de Dios, como muchas veces nosotros hablamos como cristianos, ¿verdad? Creyentes, seguidores de Jesucristo, decimos, nosotros somos hijos de Dios. Claro, eso es de Juan capítulo 1, versos 12, 13 y 14. Pero es importante entender porque también hay muchas personas no creyentes que ellos piensan que son hijos de Dios. O dicen, mira, es que todos somos hijos de Dios. En cuanto a creación, sí, porque Dios ha hecho todo ser La humano. imagen de El ser Dios. humano tenemos exactamente la imagen de Dios. En ese sentido somos hijos de Dios. Pero las implicaciones, y otra vez singular aquí, eh, eres el hijo de Dios, es muy distinto y muy Sí, diferente. No, aquí tenemos para rato, sí. pero creo que el tiempo se nos está No, acabando. sí, hay tanto ahí como porque sé que también César se llamaba como hijo de Dios, y bueno, hay tantas Sí, implicaciones ahí miraban. históricas y todo, pero Ujú. pero bueno, sí, aquí ya con esto hay tanto que ya masticar y, y meditar. Um, Gracias, Doc, la neta, fue una bendición esta No, conversación. igualmente, Elio. Para mí es un placer y esta interacción. Y también para los amigos y compañeros que están escuchando, ¿verdad? Este podcast. Gracias por tomar tiempo. Pero mi pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Jesucristo para ti?
Puede ser, algunos igual pueden decir, es un buen maestro, rabino, pero las implicaciones del pasaje que miramos hoy, y es verdaderamente Jesús para ti, el Hijo de Dios, es verdaderamente lo que la Escritura promete a través de siglos y cumplió, ¿verdad?, en la persona y obra de Jesucristo, el que la Escritura nos dice que murió y resucitó al tercer día. Y queremos aprovechar este momento para que reflexiones tu relación con no solamente las Escrituras, pero también con Jesucristo y lo que eso implica para tu vida y la nuestra. Otra vez, Elio, muchas gracias, de verdad que sí. Gracias, Doc. Nos vemos a la próxima. Gracias a todos por darle like, suscribirse, mandarse a los amigos este podcast si fue de bendición. Y bueno, sí, nos vemos. Gracias. Bendiciones, adiós. Gracias por escuchar el podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.